Programa número 11, Conociendo, Amando y Viviendo Nuestra Fe. Saludos a todos. Es un gran honor y alegría darles la más cálida bienvenida a un nuevo episodio de nuestro amado programa, Conociendo, Amando y Viviendo Nuestra Fe en este maravilloso espacio de YouTube. Aquí nos embarcaremos juntos en un apasionante viaje espiritual, explorando los tesoros de nuestra fe y buscando fortalecer nuestra conexión con Dios. En cada episodio, seremos testigos de oraciones que tocan el cielo, reflexiones que alimentan el alma y conocimientos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con el Señor. A través de testimonios conmovedores, enseñanzas valiosas y experiencias compartidas, descubriremos cómo aplicar los principios cristianos en nuestra vida diaria. Nos enfocaremos en construir una fe sólida, arraigada en el amor y en la verdad de la palabra de Dios. Este programa es un espacio para inspirarnos mutuamente y edificar una comunidad unida en la fe. Nos retará a reflexionar sobre nuestro propósito y nos motivará a vivir según el ejemplo de Jesús, nuestro Salvador. Los invitamos a unirse a esta experiencia transformadora de crecimiento espiritual en conociendo, amando y viviendo nuestra fe. Esperamos que cada episodio sea una fuente de inspiración, un faro de esperanza y un recordatorio constante del amor incondicional de Dios. Que cada momento en este programa sea un encuentro con la presencia divina y que nuestras palabras e interacciones toquen sus corazones de manera significativa. Comencemos este episodio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y la gracia de Dios nos acompañen en este viaje de fe. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conociendo, Amando y Viviendo Nuestra Fe. Reflexiones de vida. El candil de la abuela. Ha quedado en mi recuerdo como uno de esos objetos sin edad. Como si a fuerza de estar y de alumbrar, hubiera logrado vencer el tiempo y permanecer. Era una lámpara antigua de bronce. Tampoco podría afirmar, al revivirla hoy en mi recuerdo, si lo que la adornaba eran dibujos o simplemente arrugas con las que la vida y los acontecimientos habían ido ganándole un rostro. Tenía ese noble color del bronce, y la capacidad de alumbrar en silencio. Era una lámpara con pie. Cuando se la encendía, se la colocaba siempre en el centro de la mesa familiar. De ahí que su recuerdo lo tengo unido a las noches de invierno. Porque en verano vivíamos a la intemperie, y entonces no se usaba la lámpara, sino un farol que se colgaba de las ramas del árbol del patio. Pero la lámpara de bronce tenía esa rara cualidad de crear la intimidad. Objeto quedado, de entre miles de objetos idos, la vieja lámpara de bronce parecía haber asumido en lo más íntimo de sí su propia soledad, y quizá fuera de allí de donde sacara esa misteriosa fuerza para crear la comunión. Cuando entrada la noche se encendía la lámpara, parecía que su luz quieta hiciera crecer a su alrededor el silencio, y no sé qué misterio viejo. Mirando su llamita, los niños dilatábamos las pupilas, y quietos de cuerpo y alma, remábamos tiempo adentro. Hacia esa época legendaria en que grandes barcos a vapor, llenos de inmigrantes, avanzaban por el mar hacia nosotros. En uno de ellos había venido a desembarcar en nuestra mesa aquella lámpara. Entre nosotros su luz creaba esa misteriosa realidad de hacernos sentir con raíces, viniendo de un tiempo viejo. Sabíamos que en otros tiempos su luz había alumbrado fiestas bulliciosas, que en ocasiones había creado la sombra precisa para ocultar una mirada furtiva, y que su llama había mantenido la luz necesaria para alimentar las confidencias. En aquellos tiempos viejos, quizá había sido en las noches de la llanura la única respuesta de luz en leguas a la redonda, para el diálogo de nuestros abuelos con las estrellas. No la sentíamos vieja, porque intuíamos que había superado el tiempo. De la misma manera no nos atrevíamos a llamar vieja a una fruta madura. Madura de alumbrar, había terminado por asumir la vida en sí misma. Uno sabía que esa madurez de vida era el combustible que le permitía seguir alumbrando quieto. Porque tenía una rara manera de alumbrar sin hacer ruido, tenía una luz mansa. Aparecía entre nosotros a eso de la oración, y su presencia en la mesa familiar convertía en liturgia esos ritos primordiales de partir en cada plato la comida humeante y el guiso delicioso. Cuando luego de unos años de ausencia volví a mi familia,
la vieja lámpara ya no estaba allí con su color bronce y su luz mansa. Pero su ausencia seguía creando ese hueco de silencio familiar. El candil de la abuela fue en mi vida uno de esos objetos vivientes que me enseñaron que los humanos también tenemos raíces y estamos llamados a vivir iluminando la vida de los que se acercan a nuestra mansa luz. Señor, ayúdanos a cambiar nuestra mirada, a descubrir lo profundo que se esconde en lo cotidiano de la vida diaria. Tú pasas cerca, caminas la vida al lado nuestro. Danos una mirada que nos descubra tu presencia, para aprender a rumiar la vida y a saborear la existencia. Que así sea, Señor. Oración por las familias, a la Sagrada Familia. Oh Sagrada Familia de Nazaret, a vosotros acudo para implorar por las familias. Vosotros, que sois el modelo y ejemplo de lo que debe ser una familia, iluminad a todos vuestros hijos para que siempre se vean reflejados en vosotros y sigan vuestros pasos. Que oren en todo tiempo y lugar para recibir la luz que viene de lo alto y la fortaleza que nos da Dios nuestro Padre. Que seáis el centro de sus vidas. Que las familias consagren sus corazones, todo su ser al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, que consagren a sus hijos y que no falte en ellas el respeto, el amor y la mutua comprensión. Os pido que cada miembro se ame el uno al otro como vosotros lo amáis. Que den el testimonio de una verdadera familia cristiana. Sagrada Familia de Nazaret, llegue a vosotros esta súplica en este tiempo tan importante y decisivo para la humanidad, que todas las familias puedan llegar a ser esa imagen y semejanza de la Sagrada Familia de Nazaret. Que no les falte el pan de la palabra ni el pan de la Eucaristía. Que invoquen al cielo sabiendo que serán escuchados. Por último, derramad una copiosa bendición para que no busquen ni atraviesen caminos que no sean los vuestros y que llevan a la perdición, y que al final, después de haber cumplido la misión en la tierra, como familia cristiana puedan reunirse todos juntos en la eternidad. Amén. La palabra de Dios ilumina nuestro caminar. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, 9,14-29. En aquel tiempo, cuando Jesús y los 3 discípulos bajaron de la montaña, al llegar a donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué discutís? Uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que no le deja hablar y, cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echen, y no han sido capaces. Él les contestó, gente sin fe. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño, cayó por tierra y se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él, desde pequeño. Y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua, para acabar con él. Si algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, si puedo. Todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho gritó, tengo fe, pero dudo, ayúdame. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, vete y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que la multitud decía que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió, esta especie solo puede salir con oración y ayuno. Palabra del Señor. En el Evangelio de Marcos encontramos también la descripción del acontecimiento denominado habitualmente como la curación del epiléptico. En efecto, los síntomas referidos por el evangelista son característicos también de esta enfermedad: espumarajos, rechinar de dientes, quedarse rígido.
Sin embargo, el padre del epiléptico presenta a Jesús a su hijo como poseído por un espíritu maligno, el cual lo agita con convulsiones, lo hace caer por tierra y se revuelve echando espumarajos. Y es muy posible que en un estado de enfermedad como este se infiltre y obre el maligno, pero, admitiendo que se trate de un caso de epilepsia, de la que Jesús cura al muchacho considerado endemoniado por su padre, es, sin embargo, significativo que él realice esta curación ordenando al espíritu mudo y sordo: sal de él y no vuelvas a entrar más en él, CFMC 9, 17-27. Es una reafirmación de su misión y de su poder de librar al hombre del mal del alma desde las raíces. 5. Jesús da a conocer claramente esta misión suya de librar al hombre del mal y, antes que nada del pecado, mal espiritual. Es una misión que comporta y explica su lucha con el espíritu maligno que es el primer autor del mal en la historia del hombre. Así se manifiesta el poder del Hijo del Hombre sobre el pecado y sobre el autor del pecado. El nombre de Jesús, que somete también a los demonios, significa Salvador. Sin embargo, esta potencia salvífica alcanzará su cumplimiento definitivo en el sacrificio de la cruz. La cruz sellará la victoria total sobre Satanás y sobre el pecado, porque este es el designio del Padre, que su Hijo unigénito realiza haciéndose hombre, vencer en la debilidad, y alcanzar la gloria de la resurrección y de la vida a través de la humillación de la cruz. También en este hecho paradójico resplandece su poder divino, que puede justamente llamarse la potencia de la cruz. La lectura del Evangelio de hoy sitúa el relato a continuación del texto de la Transfiguración, donde Jesús ha revelado su gloria a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. La curación del endemoniado va a poner el acento no tanto en el hecho de la sanación como en las enseñanzas que se desprenden para la comunidad. Tras la queja contra la generación incrédula, la fe se convierte en el tema central. La observación del padre desesperanzado: pero si tú puedes algo, la recoge Jesús, que advierte: todo es posible para el que cree. El hombre que ha comprendido lo que Jesús le dice, exclama inmediatamente: creo, ayúdame tú en mi falta de fe. De este modo, la respuesta del Padre, que ocupa un lugar central en este episodio, es la voz de tantos creyentes que hoy piden a Jesús: ayuda mi poca fe. Se nos muestra cómo ha de ser la actitud del discípulo que, a pesar de sus límites y dudas, quiere ser fiel. Mirando nuestra vida, puede ser que nuestra fe sea aún pequeña. Pidamos hoy con sinceridad a Jesús: aumenta mi fe. En el Evangelio, los apóstoles no tuvieron la capacidad para enfrentar la situación que afectaba a aquella familia. Hoy también, hay muchos males que son mayores que nuestra capacidad. ¿Has vivido ya una experiencia de impotencia ante el mal y la violencia? ¿Ha sido una experiencia solo tuya o también de la comunidad? El Magisterio Pontificio ilumina nuestra fe. Juan Pablo II. Audiencia General. Miércoles 28 de julio de 1999. El infierno como rechazo definitivo de Dios. 1. Dios es Padre infinitamente bueno y misericordioso. Pero, por desgracia, el hombre, llamado a responderle en la libertad, puede elegir rechazar definitivamente su amor y su perdón, renunciando así para siempre a la comunión gozosa con Él. Precisamente esta trágica situación es lo que señala la doctrina cristiana cuando habla de condenación o infierno. No se trata de un castigo de Dios infligido desde el exterior, sino del desarrollo de premisas ya puestas por el hombre en esta vida. La misma dimensión de infelicidad que conlleva esta oscura condición puede intuirse, en cierto modo, a la luz de algunas experiencias nuestras terribles, que convierten la vida, como se suele decir, en un infierno. Con todo, en sentido teológico, el infierno es algo muy diferente, es la última consecuencia del pecado mismo, que se vuelve contra quien lo ha cometido. Es la situación en que se sitúa definitivamente quien rechaza la misericordia del Padre incluso en el último instante de su vida. 2. Para describir esta realidad, la Sagrada Escritura utiliza un lenguaje simbólico, que se precisará progresivamente. En el Antiguo Testamento, la condición de los muertos no estaba aún plenamente iluminada por la revelación. En efecto, por lo general, se pensaba que los muertos se reunían en el Sheol,
un lugar de tinieblas, CFS 28, 8, 31, 14, JB 10, 21 SS, 38, 17, Sal 30, 10, 88, 7, 13, una fosa de la que no se puede salir, CFJB 7, 9, un lugar en el que no es posible dar gloria a Dios, CFIS 38, 18, Sal 6, 6. El Nuevo Testamento proyecta nueva luz sobre la condición de los muertos, sobre todo anunciando que Cristo, con su resurrección, ha vencido la muerte y ha extendido su poder liberador también en el reino de los muertos. Sin embargo, la redención sigue siendo un ofrecimiento de salvación que corresponde al hombre acoger con libertad. Por eso, cada uno será juzgado, de acuerdo con sus obras, Acts 20, 13. Recurriendo a imágenes, el Nuevo Testamento presenta el lugar destinado a los obradores de iniquidad como un horno ardiente, donde será el llanto y el rechinar de dientes, MT 13, 42, CF 25, 30, 41, o como la guijene de fuego que no se apaga, MC 9, 43. Todo ello es expresado, con forma de narración, en la parábola del rico Epulón, en la que se precisa que el infierno es el lugar de pena definitiva, sin posibilidad de retorno o de mitigación del dolor. CFLC 16, 19 a 31. También el Apocalipsis representa plásticamente en un lago de fuego, a los que no se hallan inscritos en el libro de la vida, yendo así al encuentro de una segunda muerte, Acts 20, 13 SS. Por consiguiente, quienes se obstinan en no abrirse al Evangelio, se predisponen a una ruina eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. 2 TS 1, 9. 3. Las imágenes con las que la Sagrada Escritura nos presenta el infierno deben interpretarse correctamente. Expresan la completa frustración y vaciedad de una vida sin Dios. El infierno, más que un lugar, indica la situación en que llega a encontrarse quien libre y definitivamente se aleja de Dios, manantial de vida y alegría. Así resume los datos de la fe sobre este tema el Catecismo de la Iglesia Católica: morir en pecado mortal sin estar arrepentidos ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno, en Emil 33. Por eso, la condenación no se ha de atribuir a la iniciativa de Dios, dado que en su amor misericordioso Él no puede querer sino la salvación de los seres que ha creado. En realidad, es la criatura la que se cierra a su amor. La condenación consiste precisamente en que el hombre se aleja definitivamente de Dios, por elección libre y confirmada con la muerte, que sella para siempre esa opción. La sentencia de Dios ratifica ese estado. 4. La fe cristiana enseña que, en el riesgo del sí y del no, que caracteriza la libertad de las criaturas, alguien ha dicho ya, no. Se trata de las criaturas espirituales que se rebelaron contra el amor de Dios y a las que se llama demonios, CF Concilio 4 de Letrán, DS 800 a 801. Para nosotros, los seres humanos, esa historia resuena como una advertencia, nos exhorta continuamente a evitar la tragedia en la que desemboca el pecado y a vivir nuestra vida según el modelo de Jesús, que siempre dijo, sí, a Dios. La condenación sigue siendo una posibilidad real, pero no nos es dado conocer, sin especial revelación divina, cuáles seres humanos han quedado implicados efectivamente en ella. El pensamiento del infierno, y mucho menos la utilización impropia de las imágenes bíblicas, no debe crear psicosis o angustia, pero representa una exhortación necesaria y saludable a la libertad, dentro del anuncio de que Jesús resucitado ha vencido a Satanás, dándonos el Espíritu de Dios, que nos hace invocar, Abba, Padre, RM 8, 15, G 4, 6. Esta perspectiva, llena de esperanza, prevalece en el anuncio cristiano. Se refleja eficazmente en la tradición litúrgica de la Iglesia, como lo atestiguan, por ejemplo, las palabras del canon romano: acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Alimentemos nuestra fe.
Apartes del compendio del Catecismo La Iglesia Católica, compendiado por el Papa Benedicto XVI. Segunda sección. La profesión de la fe cristiana. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. 46. ¿Qué nos revela Jesucristo acerca del misterio del Padre? Jesucristo nos revela que Dios es Padre, no solo en cuanto es creador del universo y del hombre, sino, sobre todo, porque engendra eternamente en su seno al Hijo, que es su Verbo, resplandor de su gloria e impronta de su sustancia. HB 1, 3. 47. ¿Quién es el Espíritu Santo, que Jesucristo nos ha revelado? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es Dios, uno e igual al Padre y al Hijo, procede del Padre, ya en 15, 26, que es principio sin principio y origen de toda la vida trinitaria. Y procede también del Hijo, Filioque, por el don eterno que el Padre hace al Hijo. El Espíritu Santo, enviado por el Padre y por el Hijo encarnado, guía a la Iglesia hasta el conocimiento de la verdad plena, ya en 16, 13. 48. ¿Cómo expresa la Iglesia su fe trinitaria? La Iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres divinas personas son un solo Dios porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina. Las tres son realmente distintas entre sí, por sus relaciones recíprocas. El Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado por el Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Oración por el Sínodo de la Sinodalidad. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero. Ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén. Despedida. Ha llegado el momento de finalizar otro inspirador episodio de Conociendo, Amando y Viviendo Nuestra Fe. Esperamos que esta experiencia haya sido enriquecedora y haya dejado una huella profunda en sus corazones. Recordemos que nuestra fe es un viaje constante, y cada paso que damos nos acerca más a Dios y nos transforma interiormente. Aprovechemos lo aprendido hoy para llevarlo a nuestras vidas diarias y compartirlo con aquellos que nos rodean. Les agradecemos de corazón por su compañía, su apoyo y su amor hacia este programa. Sus comentarios, preguntas y testimonios son un motor que impulsa nuestra labor de difundir la fe y el amor de Cristo. Que la llama de la fe siga ardiendo en sus corazones, recordándoles que siempre hay esperanza, amor y una mano divina que nos guía en cada paso del camino. Nos despedimos con gratitud y alegría, anhelando encontrarnos nuevamente en el próximo episodio de Conociendo, Amando y Viviendo Nuestra Fe. Que el Señor les bendiga, les fortalezca y les llene de su gracia y amor infinitos. Recuerden, conozcamos, amemos y vivamos nuestra fe cada día con pasión y entrega. Hasta la próxima, queridos amigos. Que Dios les acompañe en todo momento y les guíe en su caminar espiritual.